Kim Hyun-jung fue líder de uno de los grupos más importantes de la segunda generación del K-pop, Double S 501. Gozaron de fama internacional, pero tuvieron que separarse en el mejor momento de sus carreras. Durante sus años de actividad como solista, Kim Hyun-jung pasó por diferentes momentos del éxito y muchos escándalos que amenazaron con terminar su exitosa carrera. Nació el 6 de junio de 1986 en Seúl, Corea del Sur. La estrella debutó como líder y vocalista del grupo Double S 501, siendo uno de los grupos más populares de la segunda generación del K-pop, contando con canciones exitosas como los fue Love Like This y Love Ya. Era un buen estudiante. Cuando estaba en la escuela secundaria, le gustaba la música rock, por lo que decidió unirse a una banda desde el tercer año como bajista. Asistió a la escuela secundaria Yeongdong. En primer grado, deja la escuela debido a la influencia del cantante So Tae-shi. Sin embargo, decidió regresar a la escuela y asistir a la secundaria técnica de Hanyang para posteriormente convertirse en cantante. Cuando se graduó de la escuela, se preparó para debutar como miembro del grupo mixto Be You White, pero la agencia pasó por un proceso de fusión y el proyecto se desintegró. Posteriormente, mientras trabajaba a tiempo parcial en un restaurante familiar, una agencia lo contactó, invitándolo al proyecto Korean Wave, pero la agencia que preparaba este proyecto era una agencia falsa y Kim estuvo a punto de firmar un contrato que lo ataría por muchos años a una agencia de presentaciones en China. Hyun-jung debutó como miembro de Double S 501 el 8 de junio del 2005 bajo la compañía de entretenimientos DSP Media. Con el primer EP del grupo, Warning, alcanzaron un importante nivel de popularidad, ganando múltiples premios novatos en 2005 y 2006. Al año siguiente, en 2007, Double S 501 debutó en Japón con un single que alcanzó el número 5 en las listas Oricon. En enero del 2008, el grupo recibió un premio al recién llegado en la ceremonia del Premio Japan Gold Disc, convirtiéndose en uno de los pocos artistas de Corea del Sur en ganar este premio. En 2008, Kim se unió al elenco del reality show We Got Married, un reality que hacía que los idols de diferentes grupos vivieran un tiempo como si estuviesen casados. En este show fue emparejado con la estrella pop Hwangbo, conocidos como la pareja lechuga. Obtuvieron una gran popularidad entre los seguidores del programa. Así también ganaron los premios a la mejor pareja del año 2008 en los MBC Entertainment Awards. Debido a conflictos de programación, Kim Hyun-jung y Hwangbo hicieron su salida oficial del programa el 14 de diciembre del 2008. La pareja formó parte de una revolución del programa, ya que fueron los que obtuvieron mayor puntaje en popularidad. Este programa lo llevó al estrellato de Corea del Sur debido a la popularidad del programa y la pareja. Su punto más alto en la fama llegó cuando participó como uno de los F4 del famoso K-drama Boys Over Flowers. El espectáculo fue extremadamente popular en Corea del Sur y en otros países asiáticos, y Kim ganó múltiples premios a mejor actor y actor popular en premiaciones coreanas. Kim Hyun-jung y sus compañeros de Boys Over Flowers también provocaron una tendencia entre los hombres de Corea del Sur que copiaron su estilo. Tony Moly, una marca de cosméticos para la que Hyun-jung había sido un modelo radial desde el 2006, experimentó un aumento del 30% en las ventas en 2009, que la compañía atribuyó a la popularidad del programa. Además, junto a su grupo, interpretaron una de las canciones más famosas de la banda sonora del drama, llamada Because I'm Stupid. Tras el éxito de Boys Over Flowers en 2010, Hyun-jung jugó su segundo papel principal en el drama Playful Kiss, una adaptación coreana del manga japonés Itazura na Kiss. El programa se estrenó en la televisión de Corea del Sur, fue un éxito internacional en la televisión extranjera y en plataformas de transmisión en línea, ayudando a consolidar la popularidad de Hyun. A fines del 2010, fue elegido para presentar a Corea del Sur en la inauguración de los Juegos Asiáticos del 2010 en Guangzhou, donde interpretó el himno Sunshine Again con cantantes de países de habla china. En el 2010, el grupo Double S 501 entró en un hiatus indefinido, otorgándole a Kim Hyun-jung la oportunidad de lanzarse como artista en solitario. El 7 de junio del 2011 lanzó su primer EP,
titulado Breaks Down. De este álbum se vendieron más de 70,000 copias en tan solo 10 días. Fue el noveno álbum más vendido del 2011 en Corea del Sur y fue certificado platino en Taiwán. Y también debutó en el número 5 en el chart de Billboard. A este le siguió el mini álbum Lucky, que contaba con 5 canciones y una versión instrumental del tema que da nombre al álbum. Lucky gozó de un gran reconocimiento y logró asentar la carrera de King en solitario en Corea. Este mismo año firmó un acuerdo con Universal Music Japan en noviembre. Poco después realizó una gira por Japón, actuando en 7 ciudades. A finales de año ganó el premio al mejor artista masculino en los premios MAMA celebrados en Singapur. El 25 de enero del 2012, Kim Hyun-jung lanzó su primer álbum en japonés, Kiss Kiss Lucky Guy, que fue certificado de oro en Japón. En mayo, su DVD de concierto, First Impact, vendió 16,000 copias en su primera semana de lanzamiento. Esta fue la primera vez que un artista de Corea del Sur ocupó el lugar número 1 en la lista de Oricon, y una segunda vez un artista extranjero ocupó el lugar número 1 en la lista. Más tarde, King celebró un fan meeting por las promociones de su álbum, haciendo escalas en Singapur, Hong Kong, Taiwán, China y Tailandia. El 4 de julio lanzó su segundo álbum japonés, Hit. El álbum fue el tercer álbum más vendido de Japón en julio, vendiendo más de 196,000 copias, lo que le valió su segunda certificación de oro consecutiva. En agosto, ganó el premio al mejor artista asiático en el Festival de la Canción de Asia 2012. El 12 de diciembre, lanzó Unlimited, su primer álbum de larga duración en Japón, que incluía versiones japonesas de Breakdown y Lucky Guy. El 21 de abril del 2013 comenzó a aparecer en el programa de variedades de Corea del Sur, Barefoot Friends. A pesar del espectáculo, Kim Hyun-jung lanzó su tercer single japonés, Tonight, el 5 de junio. El álbum recibió la certificación de oro por vender más de 1 millón de copias. Sin tomarse un descanso, un mes después lanzaría su tercer EP en su natal Corea, Round 3, el 22 de julio. A fines de octubre, Kim Hyun-jung dejó Barefoot Friends para filmar un nuevo drama. Después de interpretar a niños bonitos en sus 2 primeros dramas, Hyun-jung jugó un papel más difícil en el drama Inspiring Generation, que comenzó a transmitirse en enero del 2014. A lo largo de su carrera, el artista ha cosechado varios éxitos musicales y actorales. Sin embargo, todo eso se vio comprometido cuando en agosto del 2014 la novia de Kim Hyun-jung puso una demanda por violencia doméstica. Según un informe del medio coreano Dispatch, una mujer denominada A acusó al cantante de agredirla en varias oportunidades durante 2 meses, asegurando que el actor le propinó heridas en las costillas que tardaron 6 semanas en sanar. A presentó pruebas de una supuesta relación y un certificado médico que demuestra su lesión. Además, el 12 de septiembre de ese año solicitó que el cantante admita su culpa y pida disculpas. La empresa representante del artista, K-East Entertainment, respondió la denuncia de la siguiente manera: después de confirmar los detalles, encontramos que es verdad que ambos se conocen desde el 2012, pero iniciaron una relación recién hace 2 meses. En medio de su relación, los dos tuvieron un fuerte intercambio de palabras y una pelea entre sí. Sin embargo, no es cierto que haya habido agresiones constantes durante 2 meses, tal como se ha informado. Unos días después, Kim Hyun-jung se disculpó con ella mediante un comunicado en su cuenta oficial. A través de este incidente, he causado lesiones mentales y físicas graves a una persona en la que he confiado y he amado durante 2 años. Y estoy profundamente apenado por eso. Como todo este caso es una consecuencia de mi maldad, esa persona no tiene razón por qué ser criticada. Me disculpo con ella una vez más y quiero expresar mis disculpas a su familia y amigos también. Voy a aprender de este incidente, haciendo mi mejor esfuerzo por vivir una vida más educada y saludable, escribió el artista. La queja fue retirada después que el cantante emitiera una disculpa oficial y acordara pagarle un acuerdo de aproximadamente $540,000,
con la condición de que mantuvieran la confidencialidad sobre el tema. Sin embargo, ese no fue el final de los escándalos para el artista, ya que en febrero del 2015, una revista local informó que el ídolo de K-pop se había reconciliado con su exnovia de nombre Choe Jae-mi, quien estaba embarazada, e incluso se mencionó que los padres de ambos están planeando el matrimonio de la pareja, algo que la agencia del cantante surcoreano negó. En un comunicado entregado por la empresa se mencionó: sí, en verdad ellos se reunieron, pero a finales del año pasado tomaron la decisión ambos de terminar la relación. Poco después, la señorita Choe informó a King que ella estaba embarazada. Ante eso, King y sus padres y la señorita Choe y sus padres se han comunicado varias veces vía telefónica y han tenido reuniones frente a frente. Ellos decidieron un hospital para la señorita Choe para que reexaminara su estado de embarazo y recibiera cuidado prenatal. Sin embargo, la señorita Choe se negó y ahora no puede ser contactada. El comunicado terminaba con la confirmación de que el artista había hablado con su expareja, pero que ésta no había dado información sobre el embarazo. Kim Hyun-jung informó que de ser confirmado el embarazo de la señorita Choe, él tomará responsabilidad de ello. En mayo del 2015, la señorita Choe acudió a la Corte Central de Seúl para interponer una demanda en contra de su expareja por un equivalente a 1.5 millones de dólares aproximadamente, alegando su embarazo, un aborto involuntario y daño psicológico. El juicio se llevó a cabo el 10 de agosto y Kim Hyun-jung resultó victorioso. La corte dictaminó que las pruebas del segundo embarazo, el aborto involuntario por asalto y coacción de aborto eran insuficientes. Hyun-jung se alistó en el ejército para el servicio militar obligatorio de Corea del Sur en mayo del 2015, después de completar 5 semanas de entrenamiento básico en el 30 Escuadrón de Reclutamiento de Reclutas de Gyeonggi-do. Fue destinado como patrulla fronteriza en la zona desmilitarizada de Corea. Mientras estuvo en el ejército, The Best of Kim Hyun-jung, un álbum japonés de grandes éxitos que celebraba sus 10 años en la industria de la música, fue lanzado. Ingresó en los gráficos diarios de Oricon en el número 1. Hyun fue dado de baja del servicio militar el 11 de febrero del 2017, después de servir durante 21 meses. En julio, lanza su primer álbum desde que dejó el servicio militar, el álbum único japonés Rewind. Tras su lanzamiento, Kim realizó una gira por 16 ciudades japonesas. En noviembre del mismo año, lanzó un EP, Haze, su primer álbum coreano en 3 años. A pesar de ganar la demanda hecha por su expareja años atrás, mientras el cantante estaba cumpliendo con el servicio militar obligatorio, la señorita Choi volvió a interponer una demanda de paternidad. En septiembre del 2015, el abogado de Kim Hyun-jung llevó a cabo una conferencia de prensa donde reveló una carta enviada por el ídolo de K-pop. En la misiva se disculpaba y explicaba que nunca se negó a realizar una prueba de ADN. Quería disculparme por no ser capaz de transmitir buenas noticias en los últimos tiempos. Estoy agotado y cansado, así que ni siquiera puedo imaginar lo que debe ser para ustedes. Con el fin de evitar malentendidos, pensé que sería mejor si dijera personalmente algo, señaló. La razón por la que estoy insistiendo en la prueba es que solo una vez que se ha hecho la prueba de paternidad, puedo asumir la responsabilidad legal del niño. En cualquier forma, quiero criar al niño, pero sé que las cosas no siempre pueden ocurrir de la manera deseada, y es frustrante para mí el que solo sea capaz de decir que voy a llevar a cabo mis obligaciones legales, aseguró el intérprete en su momento. Poco después, un examen de ADN confirmó que era su hijo, pero en 2018, en una conferencia de prensa que brindó mientras publicitaba el drama When Time Stop, Kim Hyun-jung mencionó que hasta la fecha no podía ver a su hijo. Les diré la verdad a todos, estoy en una situación en la que aún no puedo ver a mi hijo. Honestamente no sé qué es lo correcto, pero creo que tengo que dar lo mejor de mí, sin importar dónde esté. Por mi hijo, es lo único que puedo decir. Cualquier cosa que diga puede dañar al niño, así que no quiero decir más, añadió. Aunque finalmente la justicia desestimó el nuevo caso en su contra,
Kim Hyun-jung mantuvo un hiatus incluso después de concluir su servicio militar. Kim realizó en 2018 el Haze World Tour, visitando países como Bolivia, Chile, México, Corea, entre otros. El 29 de mayo del mismo año, lanzó un nuevo álbum titulado Take My Hand, días antes de su cumpleaños. En julio, se anunció que se había unido al elenco principal de la serie When Time Stop, dando vida a Jung-Hoo, un ser que posee la habilidad de detener el tiempo, cuya edad y orígenes son desconocidos, la cual fue estrenada en octubre. Este drama marcó su regreso a la actuación tras 4 años y después de su servicio militar. El 26 de septiembre del mismo año, lanza su 7º álbum llamado Wait For Me, con la cual nuevamente se posiciona en el primer lugar de las listas diarias de Oricon. A partir de enero del 2019, comenzó a subir videos regularmente en su canal de YouTube, entre los que se encuentran vlogs, videos musicales y canciones de sus álbumes. En junio, anunció la apertura del primer fan club exclusivo para Latinoamérica, Genesia Latin, y la gira mundial Bio Reading, presentándose en países como Japón, México, Bolivia, Perú, entre otros, convirtiéndose en un pionero en fusionar su música y estilo con la música de orquesta y el rock. El día 17 de octubre se realiza el concierto internacional online A Bell of Blessing, presentando el nuevo álbum con el mismo nombre. En dicho concierto, Kim ha interactuado con fanáticas nacionales e internacionales, respondiendo preguntas de fans. Ha jugado a reconocer canciones, se rifó una cita con una de las participantes del concierto y anunció el lanzamiento de la versión Unplugged de su nuevo álbum. Desde hace varios años, se mantiene alejado de los programas de variedades, según explicó, por decisión propia, pues aún se siente arrepentido por el dolor que le causó a mucha gente durante la controversia. Sin embargo, también agradece a los seguidores que se han mantenido a su lado durante todo este tiempo. El 27 de febrero del 2022, el actor y cantante confirmó que estaba de novio y que pronto se casaría. Hizo el anuncio oficial durante un concierto que celebró con público presencial y transmisión online gratuita a sus fans. El reporte de la boda de Kim Hyun-jung se reveló primero a través de un medio de comunicación que señaló que el cantante de K-pop se casaría pronto y su futura esposa no es una celebridad. El reporte los describió como mejores amigos que se conocen desde hace años. Cada vez que Kim pasó un momento difícil, su novia estuvo a su lado y lo apoyó en silencio. Se dice que ella le ayudó a encontrar estabilidad en su corazón, decía la nota. El artista de 35 años presentó a su pareja como una persona confiable que no ha cambiado aún en la crisis. En medio de su show, Kim decidió dedicar unas palabras a su fandom, Genesia, para confirmar la noticia. No estoy seguro de cómo decir esto. He decidido pasar el resto de mi vida con alguien que ha estado a mi lado durante mis momentos más difíciles y agotadores, expresó el actor y cantante. También les agradeció por apoyar su carrera musical, aún después de la controversia que vivió desde el 2014 hasta el 2017. Mientras reflexiono en la vida que he tenido hasta ahora, he recibido mucho interés y amor. Estoy agradecido con todos ustedes por apoyarme firmemente en los días más duros y difíciles de mi vida. Como ahora podemos vernos frente a frente y hablar así, creo que esto es muy significativo, continuó Kim en un intermedio del show. Kim Hyun-jung y su novia no tuvieron una ceremonia de boda debido a la pandemia. Esta decisión fue confirmada por la agencia del famoso en su comunicado oficial enviado a la prensa coreana. La agencia cerró el anuncio indicando que el artista continuaría activo en la música y promociones tras el anuncio de su boda. En el pasado mes de julio del 2022, Hyun-jung compartió a través de su agencia que volvería a ser padre, esta vez con su actual esposa. A través de un comunicado, el cantante declaró que estaba esperando a su primer bebé junto a su actual esposa, el segundo para él. En su escrito, pidió a sus seguidores bendiciones cálidas para la llegada del bebé. Les pedimos su sincero apoyo y bendiciones para que pueda proteger al precioso nuevo niño. Dado que esta es una noticia relacionada con la vida privada del artista, le pedimos respetuosamente que se abstenga de un interés excesivo o especulación
en consideración a su esposa no famosa, mencionaba el comunicado de la agencia. Desde su lado idol, pasando por su faceta actoral y su presente como artista independiente, Kim Hyun-jung le demuestra al público y a sus fans que a pesar de todos los obstáculos y tragedias que vivió, su carrera no ha terminado y todavía queda mucho por sí mismo demostrar.